26 de octubre del año 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Y una vez hecha esta propuesta, que yo también he firmado, y en virtud del artículo 170 del reglamento, voy a ahora, inmediatamente que los deje a ustedes, convocar el Congreso y la sesión de investidura para mañana miércoles a las 18 horas. Se produce después de la decisión adoptada por el Partido Socialista de permitir desbloquear la situación política y arrancar la legislatura. Una decisión cuyos motivos y pormenores no voy a comentar, no debo hacerlo, pero sí diré que me parece una decisión razonable y responsable, como fue razonable y responsable en su día la decisión que adoptó Ciudadanos de negociar con el Partido Popular un apoyo para apoyar mi candidatura a la presidencia del Gobierno. El cambio ha llegado al Parlamento. Aquellos que dicen que no a un gobierno del Partido Popular, aquellos que prefieren rodear el Congreso que trabajar desde dentro, pero todos tenemos que aprender seguramente de esta etapa y nosotros hemos sido los del sí. Lo de traición, empiezo por ahí, pues es que me retrotrae una época que yo creo que conviene que todos dejemos muy atrás, en la que desde determinada izquierda a los socialistas se nos llamaba social traidores, ¿no? Por tanto, les pido que utilicen otro tipo de término al referirse a nosotros. Respecto a la oposición, yo lo que estoy convencido es que Podemos tomará la calle, porque es lo que están diciendo en las formas que todos conocemos, y que el Grupo Parlamentario Socialista liderará la oposición. Creo que a Mariano Rajoy, en el que será probablemente su último mandato, le va a interesar que la legislatura se prolongue lo más posible. Y sospecho que no le van a faltar apoyos. Creo que esta triple alianza hace muy difícil que Ciudadanos y que el Partido Socialista vayan a poder decir a alguien con visos de credibilidad que ellos son oposición a este gobierno que están impulsando. La mejora de la calidad educativa solo es posible invirtiendo en educación pública, en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones dignas en nuestros centros, contratando profesores, aumentando los desdobles, acabando con la masificación. Justo lo contrario de lo que ha hecho el PP, recortando más de 7.000 millones de euros en estos años, despidiendo a 32.000 profesores y subiendo brutalmente las tasas académicas o eliminando las becas de libros y de comedor. La Unión Europea está amenazada y tiene que protegerse. Tiene que activar herramientas de prevención y de represión. La represión evita la impunidad. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, a este espacio en el que nos juntamos los proscritos, los que miramos al mundo con una cierta incomprensión, aquí en los límites del bosque de Sherwood. ¿Lo hueles?
huele a huelga, huele a manifestación. No, es que hoy hay manifestaciones convocadas por toda España, una manifestación convocada por los estudiantes y por los profesores para protestar contra las reválidas, contra las evaluaciones finales, estas que ha establecido la LOMCE. Y hay un paro convocado que está por diferentes organizaciones, por las asociaciones de padres CEAPA, el sindicato de estudiantes, y se espera que sea multitudinario. Vamos a hablar además hoy con Agustín Moreno, que es un profesor de historia. La verdad es que es un tipo interesantísimo, es un profesor de historia en un instituto de Vallecas, activista, veterano por los derechos sociales, por los derechos democráticos, muy conocido en los círculos del activismo y además profesor en un instituto de Vallecas, para ver qué es lo que se está reivindicando, qué es lo que reivindican los estudiantes y la forma en la que también estamos viendo ese profundo deterioro de la educación pública. Hablaremos ahora con Agustín Moreno enseguida. Y también hablaremos con Francina Armengol, la presidenta del Gobierno de Baleares, que sabéis que ha mostrado su oposición a la abstención del Partido Socialista. Y como esta misma noche hemos sabido que el Partido Socialista ha amenazado con expulsar a aquellos que decidan no atenerse a esta instrucción de voto, pues veremos a ver qué nos explica Francina Armengol. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Hoy os dejo el café preparado en un termo. Ya sabéis que los días que tengo que ir después a televisión, el programa tengo que dejarlo grabado un poco antes y entonces eso obliga a que no lo hagamos en el horario habitual, pero tenemos las mismas cosas interesantes, los mismos contenidos y la misma compañía de la gran familia de la Resistencia. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola. ¿Sí? Francina. Sí. Soy Fernando Berlín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Francina Armengol, muy buenos días. Hola, buenos días. Le quería preguntar, dijo Borrell el otro día que apoyar al Partido Popular iba a colocar al PSOE en una posición de mucha debilidad, que no podrían hacer una oposición dura porque el propio Rajoy podría amenazar con convocar elecciones en cualquier momento. ¿Lo cree usted así también? Sí, yo creo que evidentemente el abstenernos y el dar la posibilidad de que gobierne el Partido Popular en España para mí es un error histórico y nos sitúa en una muy mala posición de presente y de futuro, porque es contravenir todo aquello por lo que hemos luchado, porque es contravenir nuestra historia, nuestra ideología, porque es contravenir también lo que prometimos a los ciudadanos y eso a mí me parece absolutamente fundamental y porque ahora ya en el sistema político hay otras fuerzas políticas que se encargarán de recordar sin duda que gracias a nosotros está Mariano Rajoy de presidente de España, ¿no? Entonces eso nos sitúa en una situación muy complicada para poder hacer una oposición como se merecen el gobierno del Partido Popular y como se merecerán las políticas del Partido Popular y evidentemente nos sitúa en una mala posición para poder tener credibilidad entre los ciudadanos, ¿no? Por eso nosotros defendemos el no con rotundidad a esa investidura de Mariano Rajoy porque creo que lo otro no es entendible por parte de nadie. ¿Se siente en minoría dentro del Partido Socialista? Bueno, evidentemente, después de que el Comité Federal votara el domingo y pidiéramos la votación, vemos que en la cúpula directiva del PSOE estamos en minoría y yo creo que entre la militancia estamos en una amplia mayoría. No me cansaré de repetir que creo que esta decisión, que es un viraje histórico del Partido Socialista, para mí, una de las cuestiones que creo que son peores es cómo se ha tomado, y se ha tomado de espaldas a la militancia del partido. Y creo que eso es un error doblemente grave, porque habíamos empezado a trabajar, y algunos lo creemos firmemente y lo seguiremos defendiendo firmemente, en una democracia del partido mucho más amplia, mucho más participativa, con la capacidad de que el militante pueda decidir. En Baleares incluso hicimos unas primarias abiertas donde los ciudadanos votaron, los que quisieron, para la candidatura a la presidencia del gobierno balear, y eso yo creo que encandiló a mucha gente el poder participar directamente. Bien, pues todo eso es un retroceso histórico, el que el Comité Federal sea el que decida al margen de la militancia, un viraje histórico del partido, de la militancia y también de los secretarios generales autonómicos a los que tampoco no se nos convocó para poder discutir esa posición. El PSC ha decidido que va a decir que no, ya lo ha decidido en firme. ¿En Baleares votarán todos que no? Bueno,
en Baleares ayer tuvimos ejecutiva regional y explicamos, primero de todo, la ejecutiva regional siguió manteniéndose en considerar que el Comité Federal y la decisión que tomó la mayoría del PSOE es un error histórico que nos traerá consecuencias muy graves como partido, pero sobre todo a los ciudadanos, que es a los que queremos servir, y nosotros creemos que las políticas del Partido Popular son las peores que se pueden aplicar en España, y así se ha demostrado durante estos últimos 4 años que había una opción alternativa que desgraciadamente no hemos sabido o no hemos querido explorar desde el Partido Socialista, y que además quedamos en manos del Partido Popular para hacer lo que quieran, ¿no? Y esa creo que también es una realidad que hay que explicar. Entonces la ejecutiva del PSIP decidió pedirle a la gestora que al menos administraran con inteligencia esa abstención, que no fuera un regalo al Partido Popular de todo el grupo parlamentario, porque creemos que eso es un error enorme si realmente quieren hacer un poco de oposición, o lo que han defendido los abstencionistas es que no había ningún pacto ideológico con el PP, sino que solo era un acuerdo instrumental para desbloquear la situación de ingobernabilidad en España, entonces que solo sean 11 los diputados que se abstuvieran en el grupo parlamentario socialista. Esto es lo que acordó la ejecutiva del PSIP. Seguiremos luchando hasta el final para que así sea, y en todo caso yo ya expliqué públicamente que lo que nos permite nuestro partido y nuestras normas internas es el voto de objeción de conciencia, que es lo que algunos diputados evidentemente se están planteando, y entre ellos, como ya han hecho público, los de Baleares. Y yo le pregunto, porque lo que parece descartada es esa abstención técnica, porque cree que en el caso de que a última hora se permitiera, ¿habría voluntarios para abstenerse? Bueno, los que en teoría han defendido la abstención supongo que se presentarían los primeros. También me extraña eso, ¿no? Porque si la abstención es tan buena como dicen algunos, no sé por qué no se prestan para ser ellos los que se abstuvieran. ¿Pero 11? Bueno, es verdad que a mí me sorprende, ¿no? Los que estamos en el no explicamos claramente los argumentos y el por qué mantener el no, ¿no? En cambio, ha habido algunos silencios que son más abrumadores que algunos discursos, ¿no? ¿Y si votan no, los enviarán al grupo mixto? ¿Cree que pasará eso? Bueno, yo no sé qué va a hacer la gestora. Yo lo que sí sé es que nosotros, los secretarios generales regionales, muchos de ellos 8, pedimos ayer una reunión a la gestora para hablar de cómo se materializa esta abstención. Yo, antes del Comité Federal, pedí una reunión específica con Baleares, que no se me aceptó. Pedimos también una reunión de los secretarios generales antes del Comité Federal, que no se nos aceptó. Entonces, a mí me parece que esta forma de llevar el partido no es la que toca. Me parece que si no somos capaces de dialogar, de entender que en el partido hay mucha gente que piensa diferente, de entender que la militancia está en otra onda muy diferente de la que está demostrando esta cúpula del partido, de entender que un 42% de miembros del Comité Federal que votáramos que no es una diferencia importante, y que así no vamos a coser, sino todo lo contrario, y que imponer no es coser, sino que coser es hablar, coser es entender las posiciones diferentes, y es buscar los equilibrios para poder conseguir esa unidad del partido que algunos reclaman, que yo también reclamo, pero que esta no es la forma de actuar. Entonces no sé qué hará la gestora del partido. Yo lo que sí que quiero decir claro es que las amenazas no son la mejor forma de entender la situación política que estamos viviendo. Y la situación política que estamos viviendo es muy complicada. Y yo creo que en democracia lo fundamental es que la palabra que concedes a los ciudadanos la mantengas. Yo siempre he criticado a los políticos que dicen una cosa en campaña y hacen otra cuando tienen opción de estar en las instituciones. Me parece que mi partido no tendría que estar en esos políticos. Bueno, pero en el caso de que la amenaza fuese así de contundente, ¿se mantendrían en el no, sabiendo que se los puede expulsar al grupo mixto? Bueno, yo no soy diputada y yo no puedo ni votar, ni dejar de votar, ni objetar en mis condiciones de voto. Yo lo que sí le puedo decir es que los socialistas de Baleares, y yo he hecho asambleas, he ido a las islas, he hablado con la militancia del partido, que creo que es lo que tenemos que hacer, y la militancia del partido nos ha dicho algo muy claro: no os mováis del no, y eso se lo han dicho a los 2 diputados que tenemos en Baleares, y ellos decidirán su posición desde el planteamiento
planteamiento de que los socialistas de Baleares estamos muy contundentes en esa defensa del no, ¿no? A partir de aquí, nosotros que hemos intentado como ejecutiva lo que creo que teníamos que hacer orgánicamente, que es decirle a la gestora, administrar con inteligencia política esa abstención que dijo el Comité Federal. Si la gestora no decide administrar con inteligencia política, te cabe reglamentariamente la objeción de conciencia. Eso es lo que yo repito y es lo que explico y es lo que los diputados de Baleares también han explicado, ¿no? Dentro de esa posición. Bien, las decisiones que pueda tomar la gestora sería la primera vez en la historia que veo que expulsan a un compañero de un partido por argumentar eso, ¿no? Y hemos tenido muchísimos casos y los hemos respetado siempre. Y si no sabemos respetar esas posiciones diferentes, tenemos un problema todavía más grave del que yo me pensaba dentro del Partido Socialista. Y después, porque decía Borrell que inevitablemente esto conduciría a la aprobación de los presupuestos. Bueno, yo hoy he leído al presidente de la gestora decir que vamos a votar que no a los presupuestos. No lo sé, no lo dijo en el Comité Federal porque no intervino, pero sí que los compañeros que defendieron la abstención dijeron que no había ningún pacto político con el Partido Popular y yo espero que no haya ningún pacto político con el Partido Popular porque si no nos habrían engañado también en el Comité Federal. Ahora bien, también eso tiene su qué, porque el único motivo de la abstención era el miedo a ir a terceras elecciones. Bien, eso seguimos teniéndolo o lo seguirán padeciendo igual porque Rajoy puede convocar elecciones cuando quiera. Aquí decimos que tiene la paella por el mango, ¿no? Porque Rajoy puede llevar cualquier iniciativa al Parlamento. Si tiene los votos de las fuerzas nacionalistas podrá aprobar algunas políticas que les puedan ir bien y si no podrá amenazar al Partido Socialista para que sea responsable porque si no puede convocar elecciones y si la excusa es que no podemos ir a terceras elecciones entonces tenemos un problema, ¿no? Entonces no creo que hayamos solucionado nada con esta abstención sino que hemos perdido toda la credibilidad que estábamos recuperando. Algunos compañeros suyos de partido que se encuentran en otras regiones me decían que la situación de bloqueo tenía los presupuestos paralizados, incluso los programas europeos de financiación totalmente bloqueados y eso les mantenía en una situación muy complicada, muy complicada. ¿Esto es verosímil? Bueno, nosotros en Baleares ya hemos aprobado el techo de gasto por el Parlamento, estamos trabajando y este viernes aprobaremos el presupuesto en Consejo de Gobierno y vamos a tramitarlo independientemente de lo que haga el Gobierno de España, a los que les pedimos las cifras y ya nos las dio. Por tanto, en fin, nosotros estamos siguiendo la tramitación de los presupuestos como hicimos el año pasado, en tiempo y forma, ¿no? Ahora bien, es cierto que el Gobierno de Rajoy ha pactado cosas con Bruselas que no nos ha dicho y no sabemos cuáles son, pero yo del gobierno de Rajoy me permitirá que le diga que no me fío mucho de qué presupuestos hará y en qué condiciones hará y cómo nos lo hará pasar a las comunidades autónomas. Entonces no me parece una buena excusa que la solución que siga gobernando Rajoy, porque gobernando Rajoy a las Islas Baleares, por ejemplo, nos han quitado financiación durante estos últimos 5 años. Esa es la realidad. Por tanto, para mi comunidad autónoma me interesaba un gobierno de cambio en España y un gobierno que fuera sensible con la realidad autonómica, cosa que no es el de Mariano Rajoy. Por último, le quería preguntar, porque hoy ha habido una gran polémica en los mentideros de la Corte en torno al asunto de el rodeo al Congreso, la manifestación que se está convocando para el día de la sesión de investidura. ¿Qué le parece a usted la manifestación esta que se ha convocado? Bueno, mire, yo entiendo que hay gente que le gusta mucho estar en la calle en la pancarta. Yo creo que eso es positivo, yo no lo criticaré nunca. Yo he estado en muchas manifestaciones y he estado evidentemente apoyando a muchísimos colectivos de ciudadanos que han tenido que reclamar alguna cosa, no les ha quedado otro remedio que hacerlo en la calle. Ahora bien, me parece que el debate en este momento está en el Parlamento y por tanto las formaciones políticas tenemos que estar ahí, ¿no?, dando el callo. Evidentemente yo entiendo que la situación política, decía yo, en España es absolutamente excepcional. Llevamos muchos meses sin un gobierno de España y al final lo habrá con una abstención del partido que es la alternativa a ese gobierno, ¿no? Entonces yo creo que la situación está absolutamente complicada y absolutamente desajustada de lo que tendría que estar sucediendo en España en este momento, ¿no? En España, para mí, en este momento lo que tendría que estar sucediendo es un cambio de gobierno que era posible, que sumaba, que hay más españoles que han votado que no quieren a Rajoy que los que han votado que quieren a Rajoy y que desgraciadamente ese acuerdo no se ha posibilitado en el Parlamento.
Pues Francina Armengol, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, buenos días. Radiocable.com. Ahora sí que se juntaron completamente los populares con los optimates, teniendo en cuenta que los populares actuales de España eran los del PSOE, y ahora con los optimates que se hacían llamar populares son los del Partido Popular. No, la imagen esa que trasladan, tienes razón, es demoledora, ¿no? Ayer, por cierto, lo tuiteé, lo podéis buscar en mi cuenta de Twitter, porque alguien me envió un fragmento de una película, pues no sé si era La Escopeta Nacional o una de estas, no sé el título, un fragmento de 1 minuto aproximadamente, en el que se describía una situación en un casino en el que supuestamente estaban eligiendo a la dirección del casino, pero en realidad estaban hablando del gobierno de la época y de cómo la izquierda y la derecha estaban intentando repartirse el juego, ¿no? Bueno, era brutal llevado a estos días, absolutamente brutal, un cálculo. De hecho daba miedo, así lo había tuiteado. Esto da miedo de verdad verlo, como lo estamos viendo en este reparto de juego que se ha producido. Que por cierto, Obdemurian me dijo ayer, dice, oye Fernando, tienes que localizar este fragmento, que lo hizo él, te lo agradezco muchísimo, Obdemurian, muchísimo. Me dijo, hay que localizar este fragmento en el que Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía, que fue entrevistado en la cadena SER hace algunas semanas, le preguntó Pepa Bueno, le dijo, llevamos mucho tiempo sin gobierno. Y Stiglitz dijo, bueno, es que... Y le preguntó, bueno, pero entonces ¿esto es malo para la economía? Y dijo, es que entre la incertidumbre y la certidumbre de lo que supondría, yo prefiero la incertidumbre. Llevamos 10 meses sin gobierno. ¿La incertidumbre política en España puede acabar dañando efectivamente a la economía? Bueno, está claro que puede hacerlo. A las empresas les gusta saber en qué dirección va la economía, pero por otra parte, a veces es mejor no tener gobierno que la certidumbre de una mala política. Con lo cual, si tienes que elegir entre incertidumbre o la posibilidad de que haga ya buenas políticas y la certidumbre de una mala política, pues yo prefiero esa posibilidad de buenas políticas. Que luego, volviendo a escuchar a Joseph Stiglitz, efectivamente, casi preocupa más la certidumbre de lo que se nos viene encima que la incertidumbre de lo que podía haber sucedido. Pero, bueno, a la vista está que finalmente no nos correspondía, no nos han permitido manifestar otra posibilidad, poner sobre la mesa otra opción. El periódico ABC dice, Rajoy quiere tener gobierno nombrado la tarde del domingo. Aunque partidario de la continuidad, busca un gabinete de ministros dialogante para una legislatura que se ve capaz de mantener 4 años a base de hablar mucho, dice el periódico ABC, una fotografía de Mariano Rajoy junto al rey. Ayer, por cierto, sabéis que tuvo lugar la segunda ronda de encuentros, quedó fijado ya el calendario para los próximos días, anunció Ana Pastor el debate de investidura, anunció en qué forma, cuándo se produciría ese debate de investidura. Y una vez hecha esta propuesta, que yo también he firmado, y en virtud del artículo 170 del reglamento, voy ahora, inmediatamente que los deje a ustedes, convocar el Congreso y la sesión de investidura para mañana miércoles a las 18 horas. Y fijada ya el calendario, que por cierto se le escapó a Albert Rivera cuando fue preguntado en la rueda de prensa, dijo mañana en el debate que se vivirá, y los periodistas dijeron, pero si todavía no se nos ha anunciado que es mañana. Bueno, yo no digo que vaya a ser mañana, en fin, un desastre, como todo en este país. El periódico El País dice, Rajoy admite su debilidad y promete abrirse al diálogo. De nuevo, es encomiable como la prensa nos presenta ahora a un Mariano Rajoy dialogante, que se va a ver sometido a la vigilancia del Parlamento, del Congreso de los Diputados,
bajo esta supuesta parlamentarización del gobierno, que luego ya decía Josep Borrell que no es tal, como decía la propia Francina Armengol hace un momento. Bueno, el caso es que, es verdad, Mariano Rajoy compareció en rueda de prensa y lo primero que hizo fue agradecer su ayuda a Partido Socialista y a Ciudadanos. Además, esta nueva ronda se produce después de la decisión adoptada por el Partido Socialista de permitir desbloquear la situación política y arrancar la legislatura. Una decisión cuyos motivos y pormenores no voy a comentar, no debo hacerlo, pero sí diré que me parece una decisión razonable y responsable, como fue razonable y responsable en su día la decisión que adoptó Ciudadanos de negociar con el Partido Popular un apoyo para apoyar mi candidatura a la presidencia del Gobierno. Y sabéis que ayer precisamente se produjo la reunión del PSC que acordó mantener el no en la sesión de investidura y la reacción del Partido Socialista, que emitió un comunicado a última hora de la noche en el que defendía que habría contundencia contra quienes en el PSOE se decidieran a agarrar a esa posición. Aquí, dejadme que os dé alguna clave, porque más allá de esta suerte de postureo y de teatralización, en este momento no se sabe exactamente cuál será la reacción del Partido Socialista frente a los del no. No se sabe todavía, y os explico por qué. Resulta que si expulsasen a los contrarios, por ejemplo del grupo parlamentario, el PSOE se quedaría con menos diputados que Podemos. Perdería ser el segundo partido del Parlamento. ¿De verdad pensáis que está dispuesto? Esta es la razón, precisamente, decía ayer Fernando Garea en Twitter, por la que al PSOE no le conviene expulsar a los díscolos, porque perdería esa condición de segundo grupo, lo que, por ejemplo, reduce el cupo de iniciativas, por no hablar de la visibilidad o de los recursos económicos que eso supondría, ¿no? Así que imaginaos la situación en la que se queda el Partido Socialista. Por eso puede amenazar con la ruptura, con la expulsión, puede amenazar con muchas cosas, pero a la hora de ser concretado esto, vamos a ver de verdad, veremos a ver en qué consiste. Porque puede que haya mucha tensión para que se escenifique que todo el Partido Socialista va a una en el no y, bueno, haya unos cuantos díscolos de diferentes comunidades autónomas, pero a la hora de la verdad se imponga una multita después de unos días de ruido y quede resuelto de esta manera, ¿no? Porque de verdad, si expulsasen... Otra cosa es que el PSC y el Partido Socialista la relación parece estar tocada de muerte, ¿no? Dice el periódico El País, el PSC apoya con una sola disidencia el no en la investidura. La fórmula de IZ reprocha a Rajoy la falta de diálogo con Cataluña y en algunos medios de comunicación esta amenaza del PSC se convierte en trascendental. Y dice el periódico La Razón, la expulsión del PSOE de los díscolos provocaría el sorpaso de Podemos. El PSC eleva el órdago, ratifica su no a Rajoy pese a la amenaza de ruptura. También Iglesias apoya boicotear la investidura y rodear el Congreso. Los estudiantes abren hoy el otoño caliente coincidiendo con el primer pleno. Y también dice que Rajoy ofrecerá pactos de Estado, planteará al PSOE y a Ciudadanos en su discurso de hoy negociar reformas en empleo, pensiones o financiación, dice el periódico La Razón. Ayer lo que sí que hubo fue un duelo de legitimidades. Ayer el Partido Socialista y Podemos se disputaban la figura de la oposición. Decía Pablo Iglesias, la oposición somos nosotros, y Javier Fernández, no, la oposición somos nosotros. Lo de traición, empiezo por ahí, pues es que me retrotrae una época que yo creo que conviene que todos dejemos muy atrás, en la que desde determinada izquierda a los socialistas se nos llamaba social traidores, ¿no? Por tanto, les pido que utilicen otro tipo de término al referirse a nosotros. Respecto a la oposición, yo lo que estoy convencido es que Podemos tomar a la calle, porque es lo que están diciendo en las formas que todos conocemos, y que el Grupo Parlamentario Socialista liderará la oposición. Pero decía Pablo Iglesias, dice, el Grupo Parlamentario Socialista liderará la oposición. No, la oposición nos la han dejado a nosotros. Creo que a Mariano Rajoy, en el que será probablemente su último mandato, le va a interesar que la legislatura se prolongue lo más posible. Y sospecho que no le van a faltar apoyos. Creo que esta triple alianza hace muy difícil que Ciudadanos y que el Partido Socialista vayan a poder decir a alguien
con visos de credibilidad que ellos son oposición a este gobierno que están impulsando. Creo que a nosotros nos va a tocar ser oposición porque allí nos han colocado el resto de actores políticos. Y ayer en el Parlamento este asunto del rodea al Congreso, ya sabéis, esta protesta que va a tener lugar el día de la sesión de investidura, que pretende rodear el Congreso, ya ha ocurrido en otras ocasiones, en esta acción de protesta, fue muy comentada, muy preguntado en las ruedas de prensa a los diferentes representantes. Bueno, también habló Albert Rivera, la verdad es que fue irónico. Dijo, el cambio ha llegado al Parlamento. Hombre, no sé si el cambio o el cambiazo. El cambio ha llegado al Parlamento. Aquellos que dicen que no a un gobierno del Partido Popular, aquellos que prefieren rodear el Congreso que trabajar desde dentro, pero todos tenemos que aprender seguramente de esta etapa y nosotros hemos sido los del sí a los dos candidatos que ha propuesto el Rey en ambas ocasiones, los del sí a los cambios que anhelan buena parte de la sociedad española y que quieren que se transformen los contenidos de las pancartas, quieren que se transformen en leyes y en mejoras en los derechos fundamentales. En mejoras en los derechos fundamentales. Se le olvidó, hombre, uno de los derechos, el legítimo derecho a la protesta, a la reivindicación. Con esta iniciativa de rodear el Congreso está siendo cuestionada por uno tras otro. Eso sí, todos muy constitucionalistas, pero a la hora de proteger el derecho a la manifestación, ahí ya nos andamos con titubeos, Albert. Ayer, por cierto, le preguntaron también a Soraya Sáez de Santamaría por este asunto. Mire, nosotros siempre hemos respetado mucho la libertad de expresión, pero no se puede pretender al mismo tiempo estar dentro y estar fuera, porque entonces lo que realmente están haciendo es criticarse a ellos mismos. Gracias. Así que ya tenemos entretenimiento para la prensa patria y también ya veremos para las portadas del día siguiente, que seguro que tendrá cierto protagonismo esta protesta. En fin, bueno, lobos con piel de cordero. Resulta que, lo habéis escuchado un fragmento al principio, no creo que haya pasado muy desapercibido, pero resulta que en Bruselas se estaba debatiendo sobre la crisis de los refugiados y tomó la palabra Díaz de Mera, un eurodiputado del Partido Popular, exdirector general de la policía, que habló de la impunidad y se refirió a ella con estos términos. La Unión Europea está amenazada y tiene que protegerse. Tiene que activar herramientas de prevención y de represión. La represión evita la impunidad. La represión evita la impunidad. Agustín Díaz de Mera. No hay más preguntas, señoría. Bueno, os decía antes, el fragmento este que me enviaron ayer de una película, estoy viendo, me lo envió Idiotator. Fernando, te regalo las imágenes en exclusiva del Comité Federal del PSOE. Es una película de Ozores, que vienen los socialistas. Vamos, a mí me parece que lo más práctico es fomentar la mayoría natural. Ya salió el de Alianza. Mira que es lo lógico. Dos grandes opciones, la izquierda y la derecha. Y alternarnos en el poder. Es decir, unas veces mandamos nosotros y otras obedecen ellos. Como Sagasta y Canaleja. Yo como liberal me opongo a ese consenso. Don Bartolomé, son muchas cosas las que nos unen, pero más las que nos separan. Los demócratas cristianos podríamos estudiar el asunto, pero bajo ciertas condiciones. Yo, que soy socialdemócrata de toda la vida, no. Desde que murió el abuelo. Pero no me gustan los pactos. El pueblo tiene que votar con entera libertad. Volveríamos a dispersar los votos con otra sopa de siglas. A mí no me gusta la sopa. A mí no me gusta la sopa. En fin, absolutamente visionario. Bueno, así que si no hay sorpresas de guión, el lunes Rita Barberá volverá tranquilamente a su puesto de trabajo, Bárcenas respirará, conseguirá un cierto balón de oxígeno. Imaginaos lo que habría sido otro gobierno que no hubiera sido por enfrentados que parezcan, ¿no? Y así, una cosa tras otra encima de la mesa, el Partido Popular volverá a su actividad con los discos duros. Estás escuchando La Cafetera. Estamos asignados en clases de 40 alumnos y no tenemos posibilidad de pagar profesores particulares ni viajes al extranjero para aprender idiomas. Nosotros somos los que nos veremos expulsados del sistema educativo. Esta situación se vivía hace décadas bajo la dictadura franquista. Solo quien tenía dinero podía acceder a una educación de calidad y a estudios superiores.
La mejora de la calidad educativa solo es posible invirtiendo en educación pública, en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones dignas en nuestros centros, contratando profesores, aumentando los desdobles, acabando con la masificación. Justo lo contrario de lo que ha hecho el PP recortando más de 7.000 millones de euros en estos años, despidiendo a 32.000 profesores y subiendo brutalmente las tasas académicas o eliminando las becas de libros y de comedor. Radiocable.com. Agustín Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te agradezco muchísimo que atiendas esta llamada, Agustín. ¿Cuál es el objeto de la convocatoria para esta huelga? Bueno, yo creo que es una especie de levantar una bandera en defensa de la educación pública que está siendo sometida a un tratamiento de choque por parte del gobierno Rajoy absolutamente brutal. Por una parte, con los recortes, que desde que comenzó la crisis y están ellos gobernando, alcanzan una cifra apabullante de 8.000 millones de euros, y por otro lado con la LOMCE, una ley que no tiene ningún consenso político y que desde el punto de vista pedagógico es un auténtico disparate. ¿En qué se concreta en la huelga de hoy? Se concreta en el no a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la famosa ley BER, en las reválidas que implican pues un elemento de retorno al pasado, en fin, que no tiene ningún sentido en estos tiempos, y por otra parte la reversión de estos recortes, porque un país tiene que invertir en educación pública, porque si uno considera que la educación es muy cara, que pruebe con la ignorancia y verá que es mucho más cara aún. Están convocadas casi 40 ciudades, pues una convocatoria muy importante. Y hablabas de las reválidas. ¿Cuál es la polémica en torno a las mismas? ¿Por qué las reválidas suponen un paso atrás, como decías? Bueno, las reválidas suponen hacer un examen externo en el que se va a poner en cuestión los conocimientos que tiene el alumnado en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, pero también hay pruebas externas en tercero y en sexto de primaria. El problema en tercero y en sexto de primaria es que no pueden echar a nadie del colegio, a ningún niño ni a ninguna niña, porque la escolarización es obligatoria hasta los 16. Pero en cuarto de la ESO ya tienen 16 años y en segundo de bachillerato 18 años. Estas reválidas son segregadoras, son excluyentes, son sancionadoras y se juega a una carta muchos años de escolarización, un alumno o una alumna, porque el título no se le da al centro, como sucede actualmente, no se lo damos a los profesores que estamos con ellos, que conocemos el desarrollo de sus competencias y también su evolución en el tiempo, sino que va a ser una prueba exterior, profundamente memorística, y una prueba que solo va a medir el final del recorrido, la photo finish, podríamos decir. No va a tener en cuenta, por ejemplo, el contexto socioeconómico, familiar y cultural que tengan unas familias y otras en función de, por ejemplo, la zona en la que vivan. Y sobre todo porque se juegan, pues como decía antes, poder tener el título de bachillerato o el título de secundaria obligatoria. Los que no aprueben en el caso de la ESO, la única opción que se les da es una especie de vía muerta, que es la formación profesional básica, que está siendo un auténtico desastre. Y los que no aprueben en bachillerato se quedan sin título y tendrán que presentarse el año siguiente, después de un año, invirtiendo sus familias en una academia, porque realmente detrás de todo esto también hay un elemento de privatización y de generar nichos de negocio pues para empresas privadas. Y claro, hasta Franco lo suprimió antes de morirse en el año 1970 con la ley de educación del 70 y ahora así, porque eran unas reválidas muy temibles, unas reválidas que buscaban lo mismo que ahora. Entonces era el franquismo, ahora es el neoliberalismo, segregar a muchos alumnos, expulsarles del sistema y que aquellos hijos e hijas de las clases populares o trabajadoras pues no lleguen a la universidad, no puedan desarrollar toda su potencialidad como estudiantes y como personas. Agustín, tú eres profesor de historia en un instituto de Vallecas, tú eres un activista por los derechos sociales, veterano, dices tú mismo en Twitter, ya de muchos años cuestionando los recortes que se están produciendo en el sistema. ¿Se perciben de forma muy directa desde tu posición de profesor? Sí, pero no es una cuestión de percepción mía. Yo soy un entusiasta de la escuela y soy muy vocacional. Pero bueno, vivo en carne propia, pero lo estoy viendo en los compañeros y en las compañeras. Ahora mismo hay un nivel de estrés laboral y de cansancio entre el profesorado muy grande, porque 8.000 millones de recortes de euros no son en vano, ¿no? Es algo que pasa factura. Se está dejando sentir en que las plantillas están muy escasas. Se ha despedido a 30.000 profesores y profesoras
las ratios están elevadísimas. Yo tengo un grupo de bachillerato que es de segundo de bachillerato con 39 alumnos. 33 tienen Historia de España, pero es de 39. Y los grupos de primero o de segundo de la ESO están muy cargados. En barrios como en el que yo trabajo, Vallecas, hay problemas serios de concentración en los colegios públicos de alumnos que tienen dificultades, que son de compensatoria, que tienen una situación familiar, socioeconómica, de desfase curricular, o que son alumnos de integración, y aquí no hay ningún tipo de reparto entre la red pública y la red concertada. Se está dejando sentir en la falta de becas y sobre todo en el recorte a la atención a la diversidad. Todo esto hace que, si además los horarios han ensanchado, pues realmente no hay tiempo para coordinarse, no hay tiempo a veces para hablar, no hay tiempo para llamar a las familias o para acoger a los alumnos y trabajar con ellos de forma más individualizada. Porque es evidente que no se trabaja lo mismo con 25 alumnos en una clase que de 35 en 35. De la primera manera es mucho más fácil desarrollar nuestro trabajo, de la segunda es más complicado. Y ese intento por seguir haciendo lo mismo, por seguir haciéndolo bien que el profesional de la educación hace, acaba pasando evidentemente una factura y dejándose sentir. Porque si te recortan, como profesionales que trabajamos con personas que son niños, niñas, jóvenes, no podemos hacer un poquito menos, un poquito peor. Queremos seguir haciendo lo mismo y eso realmente pues genera lo que podríamos llamar un auténtico problema laboral en estos momentos, porque la Administración no reconoce el trabajo, la Administración sigue con la tijera y con el recorte, y la previsión que hay es el compromiso del gobierno de Rajoy, que desgraciadamente parece que vamos a seguir con él, es dejar la inversión educativa en un 3,8 del PIB, cuando la media de la Unión Europea está en el 6,2, es decir, muchísimo más de lo que España se destina o se dedica a algo en lo que nos jugamos realmente el futuro. Y aun con todo, ¿por qué debería un padre elegir la educación pública para sus hijos? Bueno, yo creo que la educación pública es un poco el elemento fundamental que garantiza una mayor democracia, una mayor participación de las familias y del conjunto de la comunidad educativa, del profesorado y del alumnado. Es realmente quien tiene que velar porque la educación sea un bien público, un bien de todos y no un nicho de negocio, una oportunidad de negocio como sucede a veces con las escuelas privadas y concertadas. Tiene un profesorado muy seleccionado, con unos sistemas de oposición muy duros y al mismo tiempo con un gran compromiso en defensa de la escuela pública y de su calidad en cualquier circunstancia. Yo creo que eso es lo más importante que se ha producido con la marea verde y con estos años de resistencia ante las agresiones de la escuela pública. El compromiso del profesorado, de las familias y del alumnado ha aumentado y nosotros hemos vivido paradojas de estar haciendo huelgas por la mañana y por la tarde dando clases a los chicos de bachillerato para que tengan pie y para que fueran bien preparados. Y los resultados que hay en la selectividad, en las pruebas externas, indican que la educación pública es una educación competente, una educación de calidad y que podría ser todavía mucho mejor si no hubiera ese empeño por algunas administraciones educativas como la de Madrid, con ese intento de privatización silenciosa de robar alumnado a la pública, de negarles nuevos grupos o de cargarles de alumnos que tienen dificultades exclusivamente en los centros públicos. Agustín Moreno, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros y buenos días. Radiocable.com. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. El valor de la educación que decía Carlos Fuentes para reforzar el espíritu crítico. Pero ¿cómo están cambiando las cosas? ¿Cómo están cambiando los tiempos? ¿Cuántas esperanzas os acordáis desde Porto Alegre para profundizar en los procesos democráticos, en la democracia directa frente a la democracia representativa? Y tantos pasos atrás en tan poquito tiempo. Hola Fernando, hola Resistencia.
Todo lo acontecido con el PSC y el PSOE, más allá de las polémicas que ya todos sabemos y los desencuentros y el coser y el descoser y todo esto, a mí me hace reflexionar sobre la misma democracia en sí, o la legitimidad de la misma o del sistema en cómo se enfoque, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque creo que de alguna manera pone muy de manifiesto el hecho de que estamos yendo hacia sistemas de mayor participación democrática, ¿no? O sea, hacia la mayor expresión posible de los individuos. Lo digo porque, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? El caso del PSC, que vota abrumadoramente en contra de la abstención, y en cambio el Comité Federal, que sabemos todos lo que pasó. ¿Qué es más democrático? Porque es que este mismo partido en sí engloba posiciones más pequeñas, digamos, o minoritarias, entre comillas, que a la vez democráticamente están avalando el que no se apoye a lo que... En fin, es un poco complicado el tema, ¿no? Pero claro, quizá deberíamos reflexionar si una democracia más participativa no sería siempre más útil. Parece que no nos guste votar, pero es que yo creo que... terceras elecciones, qué problema votar. Deberíamos de votar cada semana casi, No sé, creo yo. Es que en esto además ha habido mucha teatralización, ¿no? El problema no era votar de nuevo por tercera vez. El problema es que tenían miedo, mucho miedo, a que la situación, el escenario se volviera a repetir de nuevo. Y tener que ir una cuarta y una quinta. ¿Cuánto tiempo, no? Porque, no nos engañemos, hay democracias como la democracia norteamericana, en la que a un ciudadano le pueden tocar 3 o 4 votaciones en un mismo año, de diferentes asuntos, ¿no? Desde las primarias hasta las del Estado de no sé qué, hasta el referéndum de no sé cuántos. Es decir, la votación per se no debiera ser no debiera provocar miedo, ¿no? Y sin embargo aquí nos han intentado convencer de que sí. Tiene que ver algo con nuestra tradición cultural, y tiene que ver algo con las raíces históricas y no son nuestros antecedentes y la forma que tienen los españoles de entender la democracia, y también tiene que ver con algo que está ocurriendo en todo el planeta, no solamente aquí, de cómo unos poderes van sustituyendo a otros, ¿no? Poderes fácticos, poderes no democráticos, decía ayer Pablo Iglesias, vino a hacer una reflexión sobre esto. La presión que ha habido de poderes fácticos para que el Partido Socialista finalmente entregue el gobierno al Partido Popular ha sido enorme, y a partir de aquí todos sabemos lo que va a ocurrir. Pero tienes razón en lo que dices, ¿no? Es verdad que merecería una reflexión el tipo de democracia que queremos, y es verdad que se habían avanzado algunos pasos. Las primarias parecían un concepto ya difícilmente renunciable en la vida de los partidos políticos españoles, pero después de lo que le ha ocurrido a Pedro Sánchez, pues ahora vuelve a estar otra vez en cuestión. Incluso hay gente dentro del Partido Socialista que dicen que habría que aprovechar ahora para quitar las primarias. Lo que sí que os puedo decir es algo. Hoy estamos a 26 de octubre del año 2016 y recordad esto que os voy a decir. La situación política de bloqueo va a ser aprovechada para modificar la ley electoral con el argumento de que hay que tratar de evitar que se vuelva a reproducir esta situación de indefinición, de bloqueo, y con esa justificación se va a reformar la ley electoral. Y con esa reforma lo que se va a impedir de facto es el posible ascenso de nuevos partidos políticos. Se le va a dificultar enormemente y necesitarían unas capacidades y una fuerza que va a ser poco probable que consigan, ¿no? Pero ya veréis, lo dije, la forma de reforzar el bipartidismo va a ser el acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, que derivará en un cambio legislativo. Y ya lo veréis en los próximos meses cómo termina produciéndose. En fin, estás escuchando La Cafetera. ¿Qué significa? Que no hay que rendirse jamás. El rey debe escuchar lo que tenemos que decir. Un rey no negocia la lealtad que todo súbdito le debe. Sin la lealtad no hay reino, no hay nada. Vengo a hablar en nombre de Sir Walter Locksley. Hablad,
si debéis hacerlo. Si pretendéis construir el futuro, debéis asentar fuertemente los cimientos. Las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey. Un rey que exige lealtad, pero que no ofrece nada a cambio. ¿Y qué es lo que queréis? ¿Un castillo para cada hombre? ¿Por qué no? Para todo inglés su hogar es su castillo. Buenos días, cafetera. Estaba escuchando por YouTube ayer el programa y estaban hablando sobre la sanidad pública holandesa, que es privada, y la española. Mira cómo funciona la holandesa. Es privada, pero a la vez es pública. ¿Cómo te lo explico? Por ejemplo, todo el que trabaja tiene que pagar seguro obligatorio. Pero si tú no trabajas, tú tienes una renta básica. Y esa renta básica te descuentan automáticamente el seguro de salud. Es decir, si yo no trabajo, el gobierno me da una renta básica que fluctúa desde los 700 euros hasta los 1.400 euros. Depende si tienes hijos, si no tienes, si estás casado, si no estás casado. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, además es que fíjate, ayer pasó algo en lo que explicaba en el programa. Aquí lo que no se pueden poner es un modelo frente a otro, porque además mi debate no iba por allí, aunque el tipo del Partido Popular lo quiso llevar por allí. Lo que se debería poner es un modelo bien gestionado frente a un modelo mal gestionado. Y si tenemos un modelo mal gestionado, lo que hay que hacer es gestionarlo bien. O se podrá abordar con más o menos consenso, con más o menos debate, cualquier otra posición. Pero no es eso lo que está en juego. Lo que está en juego no es cambiar nuestro modelo, sino que funcione correctamente, que se gestione correctamente y que mire más a España que a Suiza, que es lo que nos estaba ocurriendo ahora, ¿no? Así que, en fin, escuchas la cafetera. Una cosa, ahora que estás tratando el tema de la sanidad, a mí hubo una situación espeluznante que viví en el Hospital Universitario de Alicante. Estábamos en la zona de reanimación, en la cual todos los familiares estamos en una situación terrible de angustia por el estado crítico de las personas que tenemos allí, y en la misma zona en la que estábamos esperando salían los cadáveres de la zona de reanimación. A mí me parece una cosa terrorífica. Sí, luego está el capítulo de la humanización en la sanidad, ¿no? Y a mí me pasó una cosa parecida también. Yo me encontré hace ya algunos años. Me dio una infección, una cosa rarísima. Y estuve durante 15 o 20 días ingresado en un hospital en Madrid. Y en la misma habitación en la que estaba yo había un señor mayor que estaba ya en los últimos días, una situación muy dolorosa para la familia. Y claro, yo estaba recuperándome, ya empezaba a estar bien, mi familia venía a verme y estábamos compartiendo habitación con una familia que estaba pasando un momento muy doloroso, ¿no? Y eso es inadmisible, absolutamente inadmisible, ¿no? Por ellos, en realidad, ¿no? Porque más allá de lo que desde luego para nadie es una situación cómoda, pero aquella familia que estaba sufriendo y verte metido de pronto en esa vorágine por falta de organización, de sitio, de espacio. Bueno, además en aquel hospital, fue en el hospital de la Princesa en Madrid, en el centro de Madrid. Es un hospital muy viejo, muy antiguo, que ha pasado por varias polémicas porque estuvieron a punto de cerrarlo el Partido Popular en lugar de arreglarlo, porque hacía falta un hospital en ese lugar. Y resulta que en ese mismo hospital, el primer día que llego, se me ocurre ir al baño y me dicen, esa es la ducha, y había un mango todo rajado, lleno de hierros, y le digo, pero ¿cómo voy a coger yo? Pues me voy a cortar las manos, ¿no? ¿Pero qué es esto? Y me dicen, oye, coge la colcha de la cama, la pones en el suelo porque hay filtraciones y se va al piso de abajo. Estábamos en la zona de infecciosos. Y bueno, una cosa, ¿cómo sería? Que hice una fotografía, entonces todavía estábamos en el incipiente Twitter,
hice una fotografía, la tuiteé y se montó un revuelo. Además estábamos en pleno periodo electoral de las autonómicas. Me llamaron de la SER porque estaba entonces yo en el programa de Alberto Granados y me llamaron, me dijeron, ¿pero qué es lo que está pasando? Y digo, pues que estoy ingresado, tal. La verdad es que no estaba en muy buena situación y conté lo que estaba viendo, que era absolutamente demencial la situación en la que se encontraba el hospital. Bueno, se montó un revuelo, todo el mundo buscando a ver quién había hablado desde la esta. Y cuando se enteraron que era yo, la verdad es que se produjo además la típica situación de estas infames que se me acercaron. Oye, es que hemos pensado trasladarte porque hay otras habitaciones más nuevas. Y dije, no, es que yo no quiero que me trasladéis a mí. Yo lo que quiero es que las habitaciones no estén así. Ya sé que si protesto y salgo en antena, ya sé que me ponéis una habitación estupenda. Pero el problema es cómo sois capaces de mantener el hospital en estas condiciones, ¿no? Y las habitaciones en estas condiciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y alguien tiene que denunciar esto. Bueno, la verdad es que fue una estancia durante 20 días, eso sí, si no es por el soporte, el apoyo y la dedicación de médicos, de enfermeras, de asistentes, en fin, si no es por eso, la sanidad pública no se sostendría, porque desde luego hacen auténticos milagros los celadores, las celadoras, en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Votasteis para seguir unidos y es lo que debéis hacer. Spider cometió un error, quiso seguir solo. Un hombre solo es presa fácil. Solamente permaneciendo unidos podréis vencer a todos los Lahuts del mundo. Pase lo que pase mañana, no lo olvidéis. Permanecer unidos, como permanecemos aquí en La Cafetera, en la resistencia, resistiendo ante esos cambios. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana volvemos, mañana más, ya en formato convencional. Si estás escuchando esto, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Mama!